Hola, hola, buenos días. Pues bueno, en este video te voy a platicar acerca de México, acerca de mi país. Te voy a compartir datos generales, después unos datos socioeconómicos, como lo hice con Qatar y lo haré con los demás países. Después te aporté otros datos generales que tiene el país y al final, por eso este video es más largo, pues mi opinión, mi interpretación de algunas dinámicas sociales que hay aquí en México y el por qué pues mi país es como es. Entonces, pues bueno, México se encuentra en la región de Norteamérica físicamente, aunque culturalmente pertenecemos a Latinoamérica. Nuestros vecinos son al norte está Estados Unidos, en el sureste tenemos fronteras con Belice y Guatemala. Nuestros ríos que son frontera al sur son el río Usumacinta y Suchiate, en el caso de Guatemala, y con Belice nos separa el río Hondo, en el caso de Estados Unidos. La mitad de la frontera es el río Bravo y hay una pequeña parte donde la frontera es el río Colorado. México colinda también al oeste, tenemos al Océano Pacífico y en el este está el Golfo de México y al este de la península de Yucatán está el Mar Caribe. Nuestra población a 2022, más o menos, haciendo cálculos, debe rondar los 129 millones de habitantes. El tamaño de México, pues es un país grande, somos el país 13 en extensión. Tenemos 1.964.375 kilómetros cuadrados. Y en población, somos el país número 10. Somos el 10º país más poblado, un lugar por debajo de Rusia y un lugar por encima de Japón. Nuestro idioma de la mayoría de los mexicanos es el español, aunque también todavía existen decenas de lenguas indígenas. La religión es mayoritariamente católica, la moneda es el peso mexicano, el nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, evidentemente inspirado en ese momento por cuando se crea el país, recién creadas 13 colonias que formaron los Estados Unidos de América. Nuestro tipo de gobierno, pues se supone que es una república democrática, federal y representativa según la Carta Magna, aunque varias veces no se ha respetado esa parte de la democracia y pocas veces se respeta la representatividad de los gobiernos. Eh, el presidente actual es Andrés Manuel López Obrador. Aquí en México los periodos son sexenios, así que él será presidente del 2018 al 2024. El significado de nuestra bandera, como la mayoría sabe, pues es una bandera tricolor, verde, blanco y rojo, con el escudo nacional al centro. El rojo tiene, digamos, un doble significado de cuando se creó a la actualidad. En su momento, pues significaba el mestizaje, el rojo, el blanco significaba la religión y la fe católica, y el verde significaba la independencia. Hoy en día, esos significados se han ido transformando, tanto, digamos, por una cuestión de la historia oficial y un poco la percepción de la gente. Y pues hoy en día el rojo significa la sangre de nuestros héroes, como pasa con muchos países, que significa el rojo. Igual el blanco generalmente significa la paz y la unidad de sus habitantes. Y el verde, algunos dicen que son todas nuestras riquezas naturales, que a mí me parece más un significado apropiado. Y también pues, oficialmente significa la esperanza. Ese significado de la bandera. El significado del escudo también le dan diferentes interpretaciones. La fuerza de los mexicanos, este, su espíritu aguerrido, pero bueno, oficialmente el escudo está basado en esta leyenda azteca, que ellos salieron de Aztlán y ellos iban a fundar su ciudad por órdenes de sus dioses, donde encontrarán un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Esa es la leyenda y por eso ese es el escudo nacional mexicano. La capital es la Ciudad de México, que como dato, dentro de las fronteras de la Ciudad de México habitamos alrededor de 8.7 millones de habitantes dentro de las 16 alcaldías que forman la Ciudad de México. Si tomamos en cuenta toda la mancha urbana del centro de México, ¿no? De esta meseta central, que son varios municipios del Estado de México y uno de Hidalgo, en total es cuando se habla de 22 millones de habitantes en toda la mancha urbana. Por eso
Se considera que somos la tercera mancha urbana más grande de América, detrás de Nueva York y de Sao Paulo. En cuanto a puerto, pues ¿cuál es el puerto más importante de México? Es algo peleado. Yo te voy a destacar sobre todo tres: el puerto de Veracruz, en el estado de Veracruz, el puerto de Mazatlán, en Sinaloa, y el puerto de Manzanillo, en Colima. Aparte de ellos, pues tenemos muchos otros puertos, va cinco o siete también de gran importancia mercantil y otros que mezclan a pequeños puertos mercantiles con sus grandes zonas turísticas, que para puertos como Acapulco realmente lo identifica mucho más lo turístico que lo mercantil. Nuestra montaña más alta es el Pico de Orizaba, que tiene poco más de 5.800 metros de altitud. El río más largo del país es el río Bravo, que ya mencioné que es frontera con Estados Unidos. El lago más grande es el lago de Chapala, que se encuentra entre Michoacán y Jalisco. Nuestro volcán más peligroso, de hecho es el más peligroso de América Latina, al menos así se le considera, es el volcán Popocatépetl. Nuestro clima, pues México es un país megadiverso, significa que tenemos la mayoría de los ecosistemas, por lo tanto, de hecho en México, propiamente tomando la clasificación de Köppen, en México existen cuatro de los cinco tipos de climas. El único clima que como tal no existe, basados, insisto, en la clasificación de Köppen, sería el clima frío. Incluso el clima polar sí lo tendríamos, el polar de alta montaña, en la cima de nuestros volcanes que tienen pequeños glaciares. Algunos ya no están, otros siguen ahí. Eh, y, bueno, Humboldt, del padre de la geografía, anduvo por aquí, se enamoró de México y Humboldt dijo una frase, bueno, dijo muchas, pero una que se relaciona con esto. Él definió que en América nuestros climas no se definen por la latitud, o sea, por la distancia con el Ecuador, se definen por la altitud, o sea, la distancia con el nivel medio del mar. Y en México lo vemos muy claramente. La misma Ciudad de México, estamos en la franja de los desiertos y las estepas, pero al estar a 2.200 metros sobre el nivel del mar en promedio, pues es lo que hace que tengamos clima templado. La independencia de México fue el 27 de septiembre de 1821, ¿no? Se culmina con la firma de los tratados de Córdoba y cuando entró el ejército trigarante marchando a la plaza de la, bueno, hoy Plaza de la Constitución, el ejército trigarante que defendía tres garantías: la religión, la unión y la libertad. Se relaciona con lo que les hablaba del significado original de la bandera, ¿no? Nosotros en México celebramos el inicio de la independencia y no la culminación, como comento en otro video, en el video de las independencias y la reflexión al respecto de ellas, por una cuestión ideológica, igual que Chile, igual que Colombia, que ellos celebran el inicio y no la culminación, insisto, por una cuestión de la manera de querer interpretar, o el sentido que se le da a la lucha por la independencia. Hablando de dictador, pues en México tenemos dos muy marcados, que son Antonio López de Santana y Porfirio Díaz, ¿no? En México hay gente que simpatiza con Díaz, pero bueno, era un dictador en toda la regla, tenía todas las características de un dictador. Eh, Héroes, aquí también algunos van a discrepar. Podemos mencionar, yo destaqué a tres: a Benito Juárez, a Vicente Guerrero y a Emiliano Zapata, por sus características, por su lucha, por sus ideologías de tintes liberales, porque buscaron darle voz a los desposeídos de alguna manera. No fueron perfectos, no eran unos santos, pero creo que sobresalen. Pues también podemos mencionar, no sé, a Lerdo de Tejada, a Hidalgo, a Madero, a Lázaro Cárdenas, y por ahí se nos pueden ocurrir otros. Eh, en cuanto a nuestras exportaciones, que es un dato interesante, México es el máximo exportador, ahí va la lista, de calabacita, cebolla, pepino, papaya, limón, aguacate, sandía, frambuesa, zarzamora, grosella, chile verde, tuna, y por ahí se me van otros. También somos un importante exportador de sorgo, de café. Somos el máximo productor, bueno, extractor de plata. Somos un importante también extractor de cobre. Entonces México pues sí tiene, también somos el máximo exportador de mango. Ese se me pasa. Entonces pues sí, México es un país
que dado su tamaño y sus condiciones, como mencioné, de país megadiverso, pues tiene un peso interesante. Nuestros principales bloques económicos, pues está el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Pertenecemos a la Alianza del Pacífico, al TPP-11, a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. También somos, digamos, de los líderes de la CELAC, ¿no? De la Comisión de América Latina y el Caribe. Y tenemos tratados económicos con más de 55 países, ¿no? Esto porque, bueno, si hay gente que desafortunadamente, quizá de una manera más emocional que letrada, habla de que México es un país que no pinta y no sirve para nada. No, México, dadas sus condiciones geográficas, nos ayuda a ser un país interesante dentro del panorama internacional, con peso, ¿no? Y que, bueno, pensando en otros países de nuestra región latinoamericana, pues sí somos un país importante y económicamente pues, tenemos nuestro lugar al producir muchas cosas. De hecho, México es la economía número 16 a nivel mundial, pertenece al grupo del G20, de las 20 economías más importantes. Datos socioeconómicos de México. Está nuestra natalidad, que es de 19 nacimientos por cada 1,000 habitantes, lo cual es un número medio alto. O sea, estamos bastante más altos que la media mundial, pero hay varios países que tienen natalidad, una tasa de natalidad mucho más alta que la nuestra. Fecundidad es de 2,1, es un número medio. Nuestra esperanza de vida es de 76 años, también es un número medio. La mayoría de los países desarrollados su esperanza de vida es más de 80, pero hay otros países que muchos, más de la mitad, que están de 72 años para abajo. Entonces, nuestro lugar es, pues, hay, algunos dirían medianito, mediocre, pero bueno, ahí estamos. Nuestra escolaridad es de primero de prepa, la escolaridad promedio en el país. Tiene ahí sus tintes dudosos, porque bueno, en México, igual que varios otros países, seguimos las polémicas recomendaciones del Banco Mundial en cuanto a educación. Y en México, pues básicamente hoy en día es muy raro que un chico repruebe en la primaria o en la secundaria. Por más burro, flojo, desinteresado que sea, es muy complicado que lo puedan reprobar, según las instrucciones de la Secretaría de Educación Pública, SEP. Nuestro porcentaje de adultos con una licenciatura es de 20%, es un número medio alto. O sea, los países top tienen arriba del 40% de personas tituladas. En México, el 20%, y esto es un número medianito, y hay muchos otros países que su número es muy bajo. De hecho, el indicador a nivel mundial es que solo el 1% de la población adulta tiene una licenciatura. De hecho, es un dato macabro, ¿no? O sea, pensando en los grandes problemas actuales, pues es muy bajo ese número de 1% a nivel mundial. Nuestro ingreso per cápita en 2021 oficialmente fue de 8,400 euros. Es un número igual medianito, o podemos decir medio bajo. Es más alto que muchos países de nuestra región, y si lo comparamos con África y Asia, es más alto que la mayoría. Y bueno, los países con los mayores ingresos per cápita pues, están arriba de 30,000 euros por persona. El ingreso per cápita, por si no te queda claro qué es dividir el Producto Interno Bruto entre la cantidad de habitantes. Por eso es un buen indicador económico de un país. Nuestra balanza comercial es del -2%, o sea que entre lo que compramos, o sea, importamos y lo que vendemos, exportamos, perdemos un 2%. De hecho, las exportaciones de México aportan alrededor del 34%, 35% del PIB, y al contrario, las importaciones, pues gastamos alrededor de lo que sería el equivalente al 37-38% del PIB. En un indicador que se volvió importante en los últimos años son la cantidad de camas por cada 1,000 habitantes. Y en México es un número muy bajo, es uno, una cama por cada 1,000 habitantes. Muy bajo, pensando obviamente en cuestiones de salud. En cuanto a pobreza, varía mucho el dato. Hay diferentes maneras de medir la pobreza: por ingresos, por aislamiento social, está el riesgo de pobreza, el de sueldo, pero más o menos tenemos alrededor del 40% de la población en México es pobre. Y nuestra brecha de género, al menos a la última consulta que hice, dice que ya somos el país número 31. En años anteriores éramos el 25, pero bueno, el impacto de la pandemia y del trabajo en casa, se habla que amplió esa brecha en varios países, obviamente incluidos México. Aún así, en brecha de género,
ocupar el lugar 31 de 189 países es un buen lugar. Claro que todos quisiéramos ser el país uno y claro que en México hay muchas cosas que trabajar, pero recuerden que no estamos tan abajo. Y en embarazos adolescentes ese número es fatal. Somos el país con la tasa de embarazos adolescentes más alta de la OCDE, con 77 embarazos por cada 1.000 niñas adolescentes. Entonces es algo claramente a tratar. Ahora, algunos datos que no compartiré los puse en el video del grupo C y el grupo D, las características que comparte México con Polonia, Argentina y Arabia Saudita. Sobre todo el tramito en el que hablo me enfoco más en México y Argentina, y ahí comparto rasgos tanto físicos y comparto muchos rasgos sociales del país. Entonces, para no repetir, pues bueno, ahí está ese video. Otros datos de México, en turismo, antes de la pandemia, éramos el país número 7 en recepción de turistas. La Ciudad de México es el estado, o bueno, la entidad que recibe una mayor cantidad de migrantes. México tiene 23 millones de población indígena, representan el 18% del país, y somos el país de América Latina con un mayor número de indígenas. Tiene que ver con que somos el segundo país de América Latina más poblado después de Brasil. En nuestros estados del centro, esta franja, digamos, de Colima, Jalisco hasta Veracruz, en el este, aquí habitamos uno de cada 3 mexicanos. O bueno, uno de cada 3 habitantes de México, mejor expresado. Eh, Somos un país de transiciones, somos un país de transición económica. Obviamente el choque entre Centroamérica y las difíciles condiciones económicas que tiene versus la voracidad que hay en Estados Unidos, sus marcas, su industria, sus salarios, ¿no? Y en medio pues está esta zona de amortiguamiento que viene siendo México y que también tiene contrastes. Ojo, recuerden este dato que más adelante en la reflexión lo va a retomar. Somos también de transición social, insisto, somos el límite entre América Latina y la América anglosajona. Entonces aquí también se ve ese choque cultural, esta cuestión de identidad, de homogeneización y de una transición natural, porque por México cruza el trópico de Cáncer, recordando que, como mencioné en el video, de los grupos, alrededor de los dos trópicos está la franja de los desiertos. Entonces, México, por eso, en la parte centro y sur, tenemos un clima, pues, donde no solemos sufrir sequías, cosa que en el norte de México sí se da, ¿no? Entonces ahí es donde se rompe un poquito esto en la franja de la zona intertropical, la zona más caliente del planeta, a cuando cruzas los trópicos, que es la zona donde el sol en ningún momento del año va a iluminar perpendicularmente esas regiones del planeta. Eh, Tenemos también gran riqueza natural, poseemos la selva más lejana al Ecuador, que es la selva lacandona. Tenemos los bosques de coníferas más cercanos al Ecuador, estos bosques de coníferas que están en las Sierras Madre. Recordando que México es flanqueado. Del lado del Golfo tenemos la Sierra Madre Oriental, del lado del Pacífico está la Sierra Madre Occidental y en el sur está nuestra Sierra Madre del Sur, ¿no? Ya igual en el video de grupos puse hasta un mapa al respecto. Eh, Tenemos buenas corrientes marinas. Del lado del Pacífico tenemos una corriente cálida que llega desde el Ecuador. También, en contraparte, tenemos una corriente que sale de Alaska y eso nos genera un interesante fenómeno llamado surgencias, lo cual permite que haya una buena pesca, una gran cantidad de peces, entendiendo, bueno, que la pesca debe ser siempre responsable, ¿no? Y del lado del Golfo hay otro tipo de especies porque los golfos suelen tener menor profundidad y aguas más cálidas que en el caso de las costas con mar abierto, ¿no? Tenemos dos golfos, el Golfo de México y el Golfo de California, dos penínsulas, la península de Yucatán y la península de Baja California. En animales endémicos, pues destacamos al lobo mexicano, al ajolote. Con Centroamérica compartimos al quetzal, en todo este corredor verde que va de la selva lacandona a la selva del Darién en Panamá. Tenemos pues nuestra águila real, el halcón, no, el halcón peregrino, el que habita en la Sierra Gorda de Querétaro. Y se me escapa, sé que se me escapa algún otro animal muy... Ah,
Los cacomixles, los teporingos, ¿no? Son animales, los tlacuaches, son animales endémicos de México y que es común encontrarlos incluso en la Ciudad de México. Existen estos últimos tres. Tenemos mucha cultura, muchos patrimonios, tenemos 8 patrimonios naturales de la humanidad y varios patrimonios culturales, ¿no? Que nos dan identidad, son parte de nuestro folclore, nuestras leyendas, las fiestas, los bailes, ahora que acabamos de pasar la independencia y vamos hacia el Día de Muertos, y el tema de la comida, que es un poco polémico, a algunos no les gusta mucho la comida mexicana y está bien, cada quien tiene sus propios gustos y opiniones. Nuestra comida, pues en general es colorida. Algunos se quejan o critican que casi toda se basa en cebolla, frijoles y maíz, pero bueno, es lo que había en la época de nuestros grupos indígenas. Después los españoles y los europeos traen otros productos y de ahí se da este sincretismo, este nacimiento de otros productos culturales, ¿no? Pero realmente la comida mexicana es, insisto, colorida, es rica, nos gusta el picante, y no son solo tacos, ¿no? Que realmente también a algunos les cuesta trabajo entender esta parte de que para nosotros el taco es tortilla de maíz, no lleva frijoles, no lleva queso desmenuzado, no. Un taco es la tortilla de maíz, o más bien con dos tortillas, como le decimos con copia, y puede ser de borrego y es barbacoa, pueden ser carnitas de cerdo, puede ser tacos dorados, también están obviamente los sopes, las quesadillas, las memelas, las tlayudas. Tenemos, entre otros platillos, el pambazo, el pozole, el chile en nogada, y ya me dio hambre, ¿no? De pensar en todo eso. Pero bueno, nuestra gastronomía realmente sí es variada. Los michotes, ¿no? O sea, no es solo todo maíz. Hay muchos otros ingredientes y pues las especias, esos detallitos, esos toques especiales que lleva nuestra comida. Nosotros tenemos una visión muy peculiar ante la muerte, ¿no? El mexicano tiene esta visión. Ahí sí coincido que el mexicano crece la mayoría crecemos en un entorno entre complicado a muy complicado. Hay personas que tienen realidades muy, muy difíciles, y constantemente estamos en esta lucha por adaptarnos, por crecer. Se ve cuando de repente hay crisis, que México es un país que bien que mal logra salir y hasta en broma, ¿no? Estaban estos memes de que otros países nos voltean a ver y dicen, ¿cómo México no se derrumbó con eso? Y esta broma, esta ironía muy mexicana de decir, pues es que siempre estamos en crisis, por eso sabemos sobrevivir, ¿no? Esta frase, como decía Jacinto Benavente, yo así lo veo de por qué somos tan irónicos. Benavente decía que la ironía es una tristeza que no puede llorar y entonces sonríe. Y a mí se me hace así México, o sea, como mexicanos, si te tomaras en serio muchos capítulos de nuestra historia, si te lo tomaras muy personal, es complicado la realidad que se viven en muchos lados del país y por muchas personas. Em, Otro dato, México es uno de los países más desiguales del mundo. En México hay gente rica que pertenece al grupo de los más ricos del mundo y los pobres, los más pobres de México pertenecen a los más pobres del mundo. De hecho, en México se estima que al menos 1 de cada 4 mexicanos vive en pobreza extrema, o sea, al menos el 25% de la población, es un dato alarmante. Sin embargo, somos un país que tiene mucha libertad de expresión, no es perfecto y no estoy diciendo que no pueda haber ciertas cuestiones donde no te censure, pero en general somos un país donde tú puedes quejarte de quien quieras y no por eso van a mandar a una policía secreta a que, pues bueno, te haga ver las cosas de otra manera. Somos un país que tiene muchos lugares de internet. En las ciudades, evidentemente las zonas semirurales y rurales tristemente viven otra situación. No somos un país que tenga o sufra muchos atentados. Sabemos la difícil situación de México, pero si lo comparamos en ese sentido con otros países, no tenemos ese miedo al terrorismo. No tenemos gran represión hacia minorías, como lo vemos actualmente con otros países que están por ahí combatiendo naciones sin Estado y cosas de ese tipo. En México no las hay. Y pues México es un país barato para vivir. A algunos les cuesta trabajo creerlo, pero si lo medimos, si lo vemos y comparamos cuánto ganas y cuánto cuesta la carne, la fruta, etcétera, somos un país barato. También somos el primero o segundo país, nos peleamos con Estados Unidos
ser el país más gordo en promedio del mundo. Somos el país de América Latina que más gasta en lujos. Somos uno de los países donde más horas se trabajan. Siempre peleamos esos primeros lugares con China, con Bolivia y también Corea del Sur está por ahí en los países que más horas trabajan. Y somos uno de los países con menos paga por hora. Claro que son problemas que hay que atender, claro que son problemas que el gobierno debe de plantear soluciones, que los empresarios deben de dejar de ser abusivos. Entonces, aquí entro a la parte opinativa. En, Primero, quiero decir que México tampoco es que sea un pozo de inmundicia, pobreza, violencia, no. México no es de los peores países del mundo. México no es tan bueno como a veces el gobierno nos hace creer, pero tampoco somos tan malos como la gente cree. México es un país, les digo, ahí sí no diría ni siquiera de en medio, somos de en medio arriba. Este es el lugar que tiene México. Eh, de los 192, 193 países que existen, México a lo mucho, por muy abajo, en cuanto a calidad de vida, está en el lugar 60, porque tenemos que hacer comparaciones leales y reales. ¿Qué significa? Que no podemos comparar las zonas más opulentas de un país con las zonas más pobres de México, porque eso es muy tramposo y tampoco hay que hacerlo al revés. Las mejores zonas de la Ciudad de México versus una zona semirural de otro país. No, tenemos que comparar zonas urbanas con zonas urbanas, las zonas más pobres con las zonas más pobres y así. Esas son las comparaciones leales que se deben hacer para que nuestros resultados coincidan con la realidad. Bueno, un problema grande que tiene México es nuestro sistema educativo, ¿no? En México, como ya mencioné, la OCDE se mete mucho, el Banco Mundial se mete muchísimo en la educación. A mí se me hace absurdo ese tema porque pues, no puedes pedir que Vietnam, Rusia y México eduquemos igual o Finlandia, ¿no? Cada uno tiene su propia idiosincrasia, su historia, su cultura y somos muy diferentes. Entonces, bueno, deberíamos de no tomar tanto en cuenta, aunque sabemos que ese tipo de organismos supranacionales sí te condicionan un poco a que hagan lo que ellos quieren. Nuestro sistema educativo pues necesita ser más exigente. Ahí caemos, esto es un problema más global que solo de México y trataré de evitarlos, pero nada más para mencionarlo. Mucha gente está enamorada de la tecnología, sí cree en el determinismo tecnológico, o sea que todo lo que tenga que ver con la tecnología automáticamente lo hace mejor y esta falacia de que todo lo viejo era malo y todo lo nuevo es la panacea. Eso no es cierto. Hay cosas de antes, y lo vemos mucho en la educación, que funcionaban porque te ayudaban como profesor a controlar al grupo, te generaban un aprendizaje, te generaban el tema, por ejemplo, de la memoria, que algunos están muy en contra de eso, pero al menos, por ejemplo, en geografía y en historia, pues es que las cosas te las tienes que saber de memoria. Los personajes, las fechas, los lugares, porque si no, entonces ok, por ejemplo, vamos a analizar la independencia. Vamos a analizar realmente si en América Latina los movimientos que empezaron las independencias fueron los mismos que culminaron. Si realmente esos primeros héroes que destacamos, si realmente eran héroes y si realmente querían la independencia. Pero ¿cómo lo vamos a analizar si no sabemos quién fue Bolívar, quién fue Miranda, quién fue Hidalgo? ¿Qué me vas a analizar si no sabes nada? Si no sabes en qué año se culminó, si no sabes cuáles son las etapas de la independencia, que necesitas conocimiento, necesitas ese primer conocimiento, esa parte que te da la memoria, para entonces sí, sobre esa base construir. Si no, pues no vas a construir nada y no vas a analizar nada. Y en México pasa mucho eso, y muchos apoyan el no memorizar, no por una cuestión analítica y reflexiva, sino porque les da flojera estudiar y memorizar. Ese es un primer punto. En México es palpable este aspiracionismo mal. ¿Qué nos referimos con el aspiracionismo mal? Está bien que tú aspires a vivir mejor. Está bien que tú busques eh, mejores oportunidades de desarrollo, mejorar tu calidad de vida, que busques tener un mejor sueldo para darle un mejor sustento a tu familia, para poder conocer más cosas, satisfacer algunos deseos, cubrir bien todas tus necesidades. Está perfecto. Pero lo malo es que aquí el aspiracionismo que muchos tienen
se basa en lo, como dirán los más doctos dentro de ciencias sociales. Bueno, no sé si los más doctos, pero es algo que se habla mucho hoy en día, la sociedad líquida, la sociedad del consumo, ¿no? Ser materialista, ser banal, que son palabras que se han visto en mis videos, ya me han oído decir. Y es que hay mucha gente que sí se compra el cuento de que tú vales por lo que traes puesto, tú vales por cuánto vale tu celular, por si tienes o no un coche, y eso no te hace valer como persona. Ya he hablado también de ese concepto de desarrollarte. Desarrollarte no es que tengas un muy buen empleo y ganes arriba de 50,000 pesos, porque puedes tener un trabajo así y ser una basura de persona o dedicarte a embaucar gente, a venderle algo que sabes que ella no va a poder pagar. Desarrollarte es que ocupes tus habilidades, que ocupes tu conocimiento y entonces pues aportes algo a tu vida y a la vida en comunidad, ¿no? Ya he puesto este ejemplo de la isla, ¿no? Pensando en que en México somos un país que alaba a los gandayas, ¿no? Que cuando tú ves a alguien que es vividor, que es vivillo, dices, ah, mira, ese es un fregón, y que eso es una mentalidad que nos hunde mucho como país. Creer que alguien que se sale con la suya es pingua, es que es pícaro. No, no es pícaro, es un truán. Es alguien que atenta contra la vida en comunidad. Y mientras sigamos viendo al gandaya como el vivales, como lo que queremos ser, no vamos a mejorar como país. Para terminar con lo del aspiracionismo, insisto, está esta cuestión de que tiene, se le señala mucho a la clase media, sobre todo, de que cuando tenemos una mejor condición económica empezamos a comprar, 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 acumular, acumular, desechar. Y el consumismo es algo muy malo, pero eso es un problema en general, no lo voy a ahondar más. Pero sí en México vemos esa parte donde muchos se compran esta idea de que tienes que gastar, tienes que aparentar, pero realmente no trabajas muchas veces en ti, en tus emociones y en lo que realmente necesitas para estar bien. Y no vamos a hablar de felicidad, porque ese es un concepto que para cada uno es diferente. Y pensemos, démonos unos segundos para pensar, ¿cuál es el mayor problema de México? ¿Ya? A ver si llegamos a la misma conclusión. Para mí, el mayor problema de México es la población. Suena raro. Seguramente también si eres de otro país, sobre todo el latino, que evidentemente no creo que un francés esté viendo esto, pues encontrarás muchas similitudes. ¿Por qué digo que la población? Hablemos de cuestiones generales. Ya mencioné que el gobierno y las empresas, pues claro que tienen cosas que trabajar, cosas que mejorar, dejar de abusar, dejar de explotar, que es un problema en general de la humanidad, ¿no? Que quien tiene el poder se enamora de él, por eso el socialismo no funciona, por eso en el capitalismo se generan oligarquías, etcétera. Pero, ojo, no estamos hablando de que los gobernantes, la gente que trabaja en todas las dependencias de gobierno, todos los empresarios, todos los que llegan a ser gerentes y patrones, no estamos hablando de que sean como una élite, ¿no? Una raza diferente a la humana y a los mexicanos que dominan, no. Esa gente se alimenta de la misma sociedad. Entonces, si ellos son así, son abusivos, son corruptos, es porque la sociedad es así. Pensemos, por ejemplo, porque claro que me cuestiono esto, ¿eh? No crean que nada más un día se me ocurrió y ya. Constantemente también me pregunto si sí será así, porque a veces pensamos en Alemania y en Japón, y no es que esos países sean perfectos, ¿no? Finlandia, Australia, seguramente también ahí hay gente gandalla, hay gente vivales, hay gente mala, con malos sentimientos, abusiva, pero son minoría. Quizá también allá porque hay leyes que sí son muy marcadas y que si tú te saltas una regla, ahí el peso de la ley cae sobre ti, pero no es solo por miedo, si es una cuestión ideológica. Sobre todo mencionaba Japón y Alemania pensando que son dos países que quedaron abatidos después de la Segunda Guerra Mundial y en estos años se han convertido están dentro de los 15 países más desarrollados e importantes del mundo. O sea, sí es muy, muy interesante y deberíamos estudiar detenidamente sus casos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo leía en uno de estos cursos que nos hacen tomar a los docentes, había una frase en una lectura que decía que el problema en México es que en México no te enseñan a cumplir las reglas. Te enseñan a que si te vas a saltar una regla, no te deben de cachar. Y tú creces mucho con esto. A mí me choca cuando ponen el ejemplo de, es que hay que educar como en Finlandia. No, no, Finlandia es muy diferente y tiene una cuestión histórica, que ese también es un problema de México, que queremos copiar cosas de países de las que no los podemos copiar.
porque son países pequeños, porque son países con una idiosincrasia muy distinta, porque son países, listo, Países Bajos, Uruguay, Singapur, Finlandia, Islandia, que tienen menos población que las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa juntas, ¿no? Entre estas dos delegaciones, bueno, de alcaldías hoy en día, hay casi 4 millones de habitantes. Estos países que les mencioné tienen menos de eso, ¿no? Creo que por ahí Países Bajos tiene un poquito más, pero, o sea, ¿qué comparas? Esos países pequeños, poca población, una historia muy diferente a nosotros, un país grande, ya les compartí sus datos generales, no lo puedes hacer. Y mucho el problema de México es ese, que realmente no nos ponemos a analizar qué podemos copiar. Y sí, son errores que comete el gobierno, pero no es que la gente sea así muy brillante, ¿no? Si la gente fuera un gran motor de ideas, de bienestar, de vida en comunidad, de apoyar al prójimo, pues claro que el país hubiera avanzado. Pero también, si hemos visto que se cambia de colores, se trata de cambiar de postura y las cosas no mejoran, también cuestionémonos un poco. En este canal que también hay algunos videos sobre fútbol, pues es como esta parte que ahorita prueba el Mundial los argentinos nos critican, ¿no? Porque el técnico de la selección es argentino y se cree que toda es culpa de él. Y ellos dicen algo que nos duele y nos duele más porque es verdad. Dicen es que el problema con México es que sí cree que tiene una gran selección como para ganar el Mundial y toda la culpa es del entrenador. Y no, el problema está ni siquiera en los de la selección, sino en toda la estructura del fútbol mexicano. Y como país es lo mismo. Aquí es muy fácil culpar al presidente, que sí, hemos tenido presidentes infames, ¿no? Es fácil culpar a los empresarios corruptos, los empresarios, como muy varios de los 90 que se hicieron ricos por las empresas que les vendió el gobierno, etcétera. Pero también si la gente no aporta, si la gente cuando llega a un puesto de poder, cuando tiene un medio de producción, cuando tiene, es dueña de algo, abusa de eso, pues bueno, tampoco le echemos la culpa a ellos. Ya hemos cambiado y el país sigue mal porque la gente está mal. ¿Ok? En México tenemos un gran problema que es yo le llamo binomio, aunque un matemático se enoje cuando usa ese término, porque hay mala educación en casa y mala enseñanza en las escuelas. Y a la gente le enoja mucho que diga. Yo he tenido muchos que, sobre todo en redes, me contestan y me choca que lo primero que me avientan por frente es lo económico. No, yo sí pago mis impuestos y yo le pago la educación a mis hijos y yo no compro piratería. Y es así de, a ver, es que no nos vayamos solo a lo económico. Yo también tuve alguna vez una situación, que creo que a todos los profes nos ha pasado, sobre todo en educación básica, que unos papás estaban convencidos que yo tenía algo en contra de su bendición, pero ellos no veían cómo era su bendición en clase, lo que hacía, que no ponía atención, que no respetaba a sus compañeros, que interrumpía la clase, pero ellos vivían engañados que su hijo era, bueno, maravilloso. Y eso es algo que también tenemos que reflexionar, porque ojo, claro que en las escuelas, sobre todo en educación básica, le fomentas valores y convivencia, porque en casa es donde se educa, en la escuela se debe de enseñar. Obviamente que si la escuela también educa y en casa se enseña, pues está maravilloso. Pero si ni en casa no educan a sus hijos y en las escuelas no hay las condiciones, la preparación, etcétera, etcétera, para enseñarle al alumno, pues, perdón, pero el país está jodido, ¿no? Entonces necesitamos entender ese problema y atacarlo y no ofendernos. Ahorita lo estamos viendo con los médicos, ¿no? Que van a tener médicos extranjeros. Y se quejan, pero es verdad, como profes también, por ejemplo, ahí también es culpa mía, ¿no? Y culpa de los que nos podemos dedicar a la docencia, que a veces sabemos que hay lugares donde se requieren profesores, pero que ya sea por miedo, por egoísmo no vas, porque dices, ¿a qué voy a ir a tal lugar donde quizá no hay nada, donde pues evidentemente puede haber inseguridad, no hay la misma infraestructura, los mismos recursos, pero eso es real. Por eso el gobierno dice, ah, bueno, si los de aquí no quieren, y lo vemos mucho con los médicos, sobre todo, con todo respeto, los que salen médicos de escuela de paga, que prefieren, si tienen las condiciones, irse a estudiar a otro país o hacer su residencia en un hospital de estos carísimos que entrarle al IMSS, que entrarle al ISSSTE, donde claro que se necesitan mucho más médicos y en general hay muchos rubros que se necesita personal, pero la misma gente no se avienta el paquete, ¿no? O no nos lo aventamos porque tenemos que incluirnos. Este, entonces, no nos ofendamos, todos tenemos algo de mal ciudadano. Y recuerden que el primer paso para resolver un problema es admitirlo. Mientras no admitamos nuestros problemas como población, no los vamos a mejorar. Otra cosa que yo digo mucho, y que lo dije mal en el video del grupo C, México es un país racista y es un país malinchista. Somos racistas con los indígenas
y con los centroamericanos. Incluso con estas personas de los países del norte de Sudamérica, lo que en su momento fue la Gran Colombia, estos países, los estigmatizamos mucho, que si son ladrones, que si son esto. Y ojo, nosotros nos quejamos que a los migrantes en Estados Unidos, a los migrantes mexicanos, les hacen lo mismo, los estigmatizan, los señalan de ladrones y que vienen a estorbar y me quitan mi empleo y me quitan mis recursos. Pero también nosotros a veces hacemos eso, con esos migrantes que vienen a buscar mejores oportunidades y que tú no le puedes negar a alguien, como compartan el video de migración, no puedes negarle a nadie querer vivir mejor. Pero a su vez somos un país malinchista. Somos un país que si viene un europeo, ay, con los brazos abiertos. Si viene un migrante que sea de tez clara, alto, cabello castaño, ojo claro, ay, te le entregas, ¿no? O sea, tenemos esa cuestión muy rara que somos racistas, pero también somos malinchistas, ¿no? Entonces, pues reflexionémonos y demos cuenta. O sea, no crean que los otros países son perfectos. Insisto, sí tienen otra mentalidad, hay migrantes, muchos que vienen a sumar y vienen a trabajar, pero a veces sí, ante ciertos europeos sobre todo, nos subajamos y creemos que automáticamente son mejores que nosotros y no. Dónde naciste, la ciudad, el país, la región, no automáticamente te hace mejor o peor. Y si hablamos de ser mejor o peor persona, hay muchas cuestiones de valores y de ideología que debemos de revisar, ¿no? Otro problema muy marcado en México, y sé que no solo en México, en otros países, es que en México no tenemos, cuando queremos solucionar algo, no hay el plan a corto, mediano y largo plazo. Aquí tenemos el plan a corto plazo o el plan a largo plazo. A mí me choca cuando hablamos, por ejemplo, de inseguridad, de estos problemas de violencia muy marcados en nuestro país, y yo pues tengo esta visión radical, ¿no? De que la gente que no respeta la vida, pues no deberíamos tampoco nosotros detenernos con ellos, y pues como lo hacen en Estados Unidos, ¿no? Con esta silla que tienen, etcétera. Y no me dicen, no, es que eso está muy mal, es que así no vas a solucionar nada, es que no está. Ok, yo entiendo que nuestro aparato jurídico no es lo ideal, pero ¿qué solución me dan? No, es que la solución es la educación. Pues bueno, claro que es la solución, no, no hay que ser un genio para verlo, pero esa es la educación, la solución a 20 años, no la solución ahorita. Necesitamos la solución ahorita, la solución a mediano plazo en 5 o 10 años y la solución en 20 años, que claro que es mejorar la educación en casa y mejorar la enseñanza en las escuelas. El problema es que así, vamos a hacer esto para solucionarlo en 30 años. Oye, y mientras, ¿cómo le vamos a hacer antes de que se cumpla el plazo? O al revés, le damos una solución ahorita. En México, por ejemplo, el gobierno lo hace mucho a las empresas. Tenemos un problema de financiamiento, pedimos un préstamo o hacemos esto y solucionamos el problema hoy. Ok, y en 5 años, ¿cómo vas a garantizar que esto siga funcionando? En México no tenemos esa visión de corto, mediano y largo plazo. Y mucho de esto es, insisto, de la población. Los peores indicadores que tiene México en la OCDE no son ni siquiera los económicos. Los que rompen la brecha con los otros países son los sociales, como este que te expuse de embarazos adolescentes, como el índice de corrupción, como el índice, por ejemplo, de delitos. ¿Y eso de quién es culpa? ¿Es culpa del gobierno por no aplicar la ley? No, el origen está en la población. El gobierno hace su chamba. El gobierno desde los 90, de finales de los 90, bendito Dios, nos habla de educación sexual, nos habla de cómo son los aparatos reproductores, de planificación familiar, pero es la gente la que no cuida a sus hijos. Yo sé que es un tema polémico, que por necesidades económicas, etcétera, pero pues si no, insisto, si no se educa en casa, si los chicos, pues todos fuimos jóvenes y eres intrépido y demás, pero bueno, también hay que tener conciencia. Entonces, pues, mientras no lo hagamos, por más que pueda hacer el gobierno, a menos que se convierta en el gran hermano que nos vigila y entonces es súper represivo, que creo que nadie quiere eso en un gobierno que sea súper represivo, pero no podemos seguirlo culpando de todo. La población tiene mucha culpa, ¿no? Y necesitamos esto, fomentar realmente la unión, el tejido social que se ha roto, no solo en México, en todo el mundo, sobre todo el mundo occidental, y que tenemos mucho, mucho que trabajar. El ejemplo de la isla, que ya no andé en él, es que si tú tuvieras que elegir personas para poblar una isla, ¿a quién elegirías? ¿Elegirías personas gandallas, personas abusivas, personas vividoras, personas que nada más están viendo cómo abusan del trabajo del otro? ¿O buscarías personas honestas, tranquilas, cultas, que tengan buena charla, que les guste ayudar a los demás, que sean pacíficas, que no lleguen a cuestiones físicas? ¿A quién escogerías si quisieras crear una comunidad utópica en una isla? Creo que claramente al segundo perfil de personas, ¿no? A las que son tranquilas, honestas
y fomentan la buena convivencia. Y no al gandaya que nada más va a estar viendo de quién abusa y te va a empezar a generar problemas. Entonces, lo menciono porque México sí es un país donde claramente se alaba a los gandayas. Ahora, pues voy a mencionar algunas frases, algunas cuestiones que tenemos. Uno, pues es que México es un país donde hay gente que no sabe. También hay que evaluar por qué la gente no sabe. Quizá no tuvo oportunidades, donde ella creció no había escuelas, algo muy triste que se da. Que es pues una construcción, no se puede, ni siquiera a veces tiene las cuatro paredes y el techo, tristemente, perdón que lo diga, pero pues sí, si te lo tomas muy en serio, pues claro que terminas llorando, ¿no? Entonces, hay niños de primero a sexto de primaria y los de quinto y sexto le enseñan lo que medio aprendieron a los de primero y segundo, pues nadie aprende nada, ¿no? Eso tristemente pasa aquí. Entonces tenemos que entender que hay gente que no sabe porque no tuvo oportunidades. También hay gente que no sabe porque le valió la escuela, porque en casa no le fomentaron el respetar a los demás, que ese es un punto muy interesante. Esta frase mala que tenemos, en México tenemos frases pésimas, pésimas. Y una es esa, es que el respeto se gana. No, 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 papá, perdón, el respeto se da, porque tú no puedes exigir lo que no das. Si vamos a ir por el mundo con nuestra idea de que el respeto se gana, pues le vamos a faltar al respeto a todos cotidianamente y vamos a terminar siempre a golpes. No, el respeto se da. Tú tienes que respetar a los demás y entender que tus derechos terminan donde empiezan los del otro. Creo que nos falta mucho en México, ¿no? Otra frase muy triste es, porque es demasiado triste porque sí es muy verdadera. En México, ser de tez blanca es como tener una carrera universitaria. ¿Es verdad? Veamos los medios de comunicación, los comerciales, etcétera, que están dominados, y eso es un tema que hay muchísima información aquí en la red, cómo está dominada por la gente blanca, siendo que la gente blanca no es la mayoría en el mundo. Otra es el que no tranza no avanza, ¿no? Está hablando de que si Finlandia y no sé qué. En Finlandia no tienen el que no tranza no avanza. En Finlandia los niños van 4 horas a la escuela porque estando con su papá aprenden valores, porque aprenden cómo es la vida cotidiana. Aquí hay chicos que si los mandas con un familiar a su trabajo, pues, el familiar que le va a enseñar a que sea gandalla, que sea abusivo, a que si el otro se distrajo, pues abuse de él. También somos un país donde hay mucha gente egoísta, donde hay gente, insisto, estos gandayas que solo piensan en sí mismos, que no piensan en los demás, y no piensen solo porque pueden pensar solo en las clases bajas. También las clases altas pueden ser así, la clase media, hay muchísima gente así, ¿eh? Esto no es nada más de ricos ni nada más de pobres o de clase media, es de todos, ¿no? Esta gente, como les decía, que ella se dedica a algo donde tiene que estar vendiendo cosas y pues básicamente embauca gente. Y podría decirte, es que no le estoy haciendo daño, pues le haces daño a su bolsillo y a su patrimonio, se lo puedes llegar a hacer. Entonces, no podemos ir pensando solo en el dinero, no podemos ir pensando que el progreso es ganar más dinero y ya, y tenemos que ser más empáticos y ayudarnos, porque el que es egoísta, ¿qué significa? Si el otro tiene un problema, a mí me vale. Ah, pero cuando yo tengo un problema, sí quiero que me ayuden. No estamos siendo coherentes, estamos teniendo un doble discurso, que eso es muy problemático y es de los mayores problemas en sí de la humanidad, el doble discurso. Cuando yo lo hago está bien, cuando lo hace el que me cae mal está mal. Entonces, seamos coherentes. Y lo peor es la gente que combina ambas cosas, el que no sabe con el que es egoísta y peor aún, opina. Si tú no sabes de un tema, con todo respeto, perdón, pero no opines, ¿no? Cambio climático, hay gente que no tiene la más mínima idea al respecto. Tenemos personas como el presidente de Brasil que no tiene idea y él ve, como ya mencioné en otro video, ve al Amazonas como un saco de oro. Perdón, tienes una visión muy limitada. No entiendes de esto, no hables de esto, ¿no? El señor este que quiere ser presidente de Argentina, Milei, diciendo que el cambio climático lo inventó el marxismo cultural. Seguramente los marxistas fuimos a secar los ríos nada más para aumentar el mito del cambio climático y seguro el fenómeno de la niña tampoco existe, según él. Entonces, si no sabes de un tema, no opines. Con los sismos nos pasa lo mismo y en cuestiones sociales es peor, porque a veces nos detenemos para hablar de medicina, de física, de matemáticas, porque entendemos que son ciencias duras, que hay todo un método donde lo puedes comprobar. Pero como en ciencias sociales son mucho de argumentar, mucho de interpretación, creemos que cualquiera puede hablar de política, de economía, de sociología y no. Los que estudiamos ciencias sociales, déjenos hablar de ciencias sociales. Si tú estudiaste una disciplina chiquita, perdón, como publicidad, pues bueno, lo más seguro es que de sociología no entiendas cómo es la función social. Tú lo ves en función de venderle algo a la gente, pero cómo son las estructuras y las dinámicas sociales,
pues muy pocos entienden, entonces dejen que los que entienden de eso hablen de eso. Esto último, pues sí, es un problema no solo de México, es un problema a nivel mundial, sobre todo de aquellos pocos, porque no son muchos, son pocos los que tienen acceso al Internet. Son menos de la mitad, son menos del 50% de la población mundial, son como el 30 los que tienen realmente un acceso constante a redes sociales, o sea, no crean que son todos, que también eso es un engaño en el que muchos viven. Entonces, para terminar, pues, ¿qué es lo que necesitamos? Más análisis, más empatía, más humildad, tener esta visión en comunidad, fomentar una buena convivencia, no estarnos siempre peleando con el otro y querer que todos me respeten mientras yo no respeto a los demás. Y por último, los mitos. En México hay muchos mitos y que mientras no nos demos cuenta que son mitos, no los vamos a solucionar. Uno es que México es un país bien unido. No es cierto, México no es unido, México es un país muy egoísta. Algunos hablan de lo que pasó en 2017, ¿no? Este desastre, porque fue un desastre, porque rompió la cotidianeidad de varias ciudades, es que la gente salió a las calles y se unió. Pues sí, pero se lo olvidó en 2 meses. Cualquier país lo hace. ¿A poco no de repente alguien del pasado que te hizo daño, que simplemente se alejó, regresa a tu vida, te marca? ¿Por qué lo hizo? Porque tuvo una experiencia fuerte que le hizo valorar las cosas, porque lo asustó y por eso trata de abrazarse de quien pueda tener cerca, quien sabe que en algún momento lo valoró. Es lo mismo que pasa y más aún siendo una cuestión grande que se vincula también con la ley de masas, ¿no? Otro mito es que cuando el mexicano se harta, cuidado, no es cierto. Los mexicanos nos han hecho un montón de cosas, sobre todo el gobierno anterior. Yo nunca vi a la gente tomar las calles, a la gente ponerse de acuerdo para hacer los cacerolazos como lo hicieron en Colombia, salir a marchar como lo hicieron en Colombia, para paralizar la economía, de un día nadie ir a trabajar. Esas cosas la gente no lo hace. La desobediencia civil nunca se ha visto aquí. Eso es un mito, eso de que el mexicano se harta, cuidado, no es cierto. La gente siempre está metida en su mundo. Démonos cuenta para que entonces si algún día lo podamos hacer. Es que todos somos mestizos, no es cierto, no todos los mexicanos somos mestizos. Hay, como ya les mencioné, 23 millones de indígenas que ellos no son mestizos. Y de hecho el problema del concepto de mestizaje es ese, que invisibilizas a los indígenas y a los afrodescendientes, porque en México sí hay gente de origen africano, pero creemos que no y viven sobre todo en las costas, cerca en Guerrero y en Veracruz. Entonces, pues, no todos somos mestizos, tenemos que saber que esa gente está ahí y cuál es su ideología, su identidad y en qué realmente es que les podemos ayudar. Es que todos los indígenas son convenencieros, ¿no es cierto? Que si los indígenas son ariscos, pues bueno, se han vivido décadas, más de siglos, violentados por la sociedad mestiza y occidental, pues ¿cómo quieren que sea? Y los indígenas no son vividores ni convenencieros. Ellos tienen otra manera de ver la vida muy horizontal, donde la naturaleza se les respeta, donde a la gente mayor se les respeta, donde ellos dan sus bienes a los demás porque saben que los demás les van a ayudar y nosotros no somos así. Por eso ellos no quieren ser como nosotros y es lógico. Entonces tenemos que entenderlo. De las peores. En serio, estas últimas dos, no lo digan. Es que el pobre es pobre porque es flojo. No es cierto. Hay mucha gente que es pobre no porque es floja. Le encantaría tener un trabajo, le encantaría que hubiera caminos, agua, drenaje, pero no lo tiene. Por eso es pobre. Por eso no sigue estudiando, porque tiene que ayudar a mantener a sus papás, a sus hermanos. Hay gente que sí desaprovecha sus oportunidades, claro que los hay, pero esta gran mentira de que el pobre es pobre porque es flojo, perdón, pero hay que estar tarado para creerlo. O sea, no, el pobre no es pobre por flojo. Hay muchas otras cuestiones, porque hay personas que, ok, desaprovechamos 3, 4 oportunidades, pero hay personas que no tuvieron oportunidades y peor aún, hay gente que por la familia en la que nació, por el poder adquisitivo que tiene, no tiene 4 oportunidades, tiene 20. Y entonces obviamente tiene más oportunidades de triunfar o papá le compra de chico su coche y le paga la educación y lo mete a trabajar a su empresa. Pues claro que aquel tiene más posibilidades de triunfar. Y no es que sea un gran trabajador, simplemente son las cuestiones de la familia y el lugar donde nació. Y por último, que esta hasta la dijo un gobernador, es de lo más aberrante que se dice en México. En el norte trabajan, en el centro administran y en el sur trabajan. ¿No es que hay que estar tarado para decir eso? ¿Se acuerdan cuando les dije de que México es un país de transiciones? En el norte está Estados Unidos y hay mucha inversión estadounidense en la frontera norte por la cercanía. Es históricamente una zona de maquiladoras, donde ellos, claro, que prefieren pagar la mano de obra mexicana, que es más barata, que pagar un sueldo dentro de Estados Unidos. Y el sur está pegado, con todo respeto, a Centroamérica, pero no es eso. Es, insisto, los indígenas, que son los que habitan sobre todo en Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Puebla, al sur de Veracruz, ¿no?
y zonas con muy poca inversión, que también eso tiene mucho que ver en que no haya oportunidades y en que sean así, ¿no? Por eso esa zona no se desarrolla porque no se invierte, porque aparte los grupos indígenas se oponen a ciertas cuestiones por temor a que les terminen quitando su patrimonio, su historia, su cultura. Por eso ellos quieren que invirtamos en sus zonas. Y en cierto modo tienen razón. Por eso les decía que hay que entender cómo los podemos ayudar. Entonces, bueno, perdón, me alargué muchísimo, me alargué bastantes minutos más de lo que esperaba. Y repito y termino con esto. México no es un pozo de inmundicia, no es el peor país del mundo, no es el país más ignorante, ni el más pobre, ni el más corrupto. No. Si comparamos a México con estos datos socioeconómicos que yo te comparto en mis videos, en estos videos de países, más otros, hay tres en general que no puedo compartir porque al tío YouTube no le gustan esos indicadores y esas palabras. Y hay otros varios, ¿no? El índice de felicidad, el índice de desarrollo humano, el índice de confianza en la inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tomar en cuenta tanto sociales como económicos. Si lo haces y lo comparas, les digo, por muy abajo, México va a estar en el número 60 de los países para vivir. O sea, estamos en los tres escalones, estaríamos en el primerito. Si dividimos al mundo en tres, estamos en el primer bloque. Si lo dividimos en cuatro, estamos en el segundo bloque. Entonces, México no es un país tan malo como creen. Esto no es un sol, pero no vive en pobreza y donde todo sea una vorágine y un mundo distópico. No lo es. Tenemos que ser muy conscientes de nuestros problemas, muy conscientes de lo que dejamos de hacer, para que entonces sí podamos crecer como país. Mientras no lo hagamos, no vamos a crecer como país. ¿Ok? Entonces, bueno, pues gracias si llegaste hasta acá. Saben que todo comentario es bienvenido, siempre manteniendo el respeto y fomentando el diálogo. Yo te deseo lo mejor, que tengas pues salud, que tengas retos, alegrías, que te rías todos los días y que busquemos fomentar una buena vida en comunidad justo para acabar con todos estos rasgos negativos que tiene México. Te deseo lo mejor hoy y siempre. Chao.